Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 8. Epístola de Pablo a los Romanos capítulo 8. Para leer los versículos 1 al 8. Cuando estamos dando nuestros cultos de Santa Cena, nos apartamos de la serie de 1 Tesalonicenses y hemos estado exponiendo Romanos capítulo 8. Decía un puritano que esa era la joya más hermosa del libro de Romanos. Que si el libro de Romanos fuera un anillo, la piedra principal sería Romanos capítulo 8. Y yo estoy muy de acuerdo. Este es uno de los textos de la Escritura más edificantes que hay. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 1 al 8, aunque estaremos centrando la atención en los versículos 4 al 8, pero quiero que lean todo el contexto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a orar. Señor, tú sabes con cuánta debilidad venimos en esta mañana a exponer tu palabra. Pero, oh Señor, venimos confiados de que tu Espíritu Santo no solo inspiró estas palabras que estaremos exponiendo, sino que también puede iluminar nuestros corazones para que lo entendamos y puede aplicarlos a nuestros corazones. Es con la confianza de esto, de que el Espíritu Santo inspiró tu palabra y que puede obrar por medio de ella en los creyentes que venimos. Te pedimos, oh Señor, tú que eres el Dios de gracia, que alimentes a tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén. No sé cuántos saben que en el Japón se inventó hace años una curiosa invención que consiste en una serie de tablillas delicadas de madera o de paja que por medio de cierto procedimiento, cuando se pone en una vasija con agua, se extienden esas tablillas y se forman figuras de colores y hasta flores. Es sumamente curioso. Al ponerlas en el recipiente, estas tablillas están completamente secas. Pero una vez que esas tablillas tocan el agua, es como si el agua les diera vida y se forman figuras sumamente hermosas. Este curioso invento ilustra lo que ha sucedido en la vida de aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios. Cuando el Espíritu Santo obró en tu alma, mi amado hermano, con su poder soberano y sobrenatural en tu vida, a pesar de que eras un pecador, enemigo de Dios, algo sucedió semejante a estas tablillas. Por causa de la caída de Adán, todos nacemos radicalmente afectados. Y cuando uso el término radical, lo estoy usando en su connotación en latín, radico, desde la raíz. Cuando nacemos, nuestra percepción espiritual está seriamente dañada a tal punto que no podemos, y de hecho no queremos
tener un verdadero interés espiritual. Nuestra alma humana nace fría, seca, muerta, displicente, inerte, apática, indiferente a la voluntad de Dios. Ahora, cuando el Espíritu obra en el creyente o en el que va a ser el creyente, la regeneración, un cambio fundamental ocurre en la vida toda de esa persona. Nuestros oídos, cuando eso nos pasó, fueron abiertos de tal manera que ahora prestamos verdaderamente la atención debida a la palabra de Dios. Nuestra vida espiritual es abierta y ahora podemos contemplar realidades espirituales que antes no podíamos ver. Antes no podíamos percibir las verdades en toda su plenitud, las verdades de Dios. Nuestro entendimiento, cuando fuimos regenerados, empieza a comprender como nunca antes esas verdades espirituales que antes para nosotros era una completa locura. Comenzamos a adquirir un celestial entusiasmo presente, nuevo, lozano, hermoso y dispuesto para ser conformado a la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, hoy les voy a pedir paciencia. Hoy vengo teológico. Todo ese despertar espiritual es el resultado, oye esto, mi amado hermano, única y exclusivamente por la misericordiosa obra del Dios Trino. Dios, por su gracia, no porque lo merecíamos, nos ha dado por el Espíritu de Dios libertad. Libertad del dominio del pecado, libertad de las consecuencias del pecado, libertad de la culpa del pecado. Y todo eso solo y exclusivamente basado en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En estos días se está celebrando lo que se llama la Semana Santa o la Semana de la Pasión. Algunos en nuestros días están recordando más firmemente de lo usual cómo nuestro Señor Jesucristo padeció en una cruz romana para liberarnos de las consecuencias, el dominio y la culpa del pecado. La mayoría de los predicadores hoy estarán exponiendo o acerca de las palabras de Cristo en la cruz o acerca de las evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo o algún tema relacionado. Lo que nos preguntamos es lo siguiente. Mi amado hermano, cuando se habla, y aquí se habla a menudo de la muerte del Señor, nosotros no celebramos la Semana Santa. Para nosotros cada domingo es una celebración de la Semana Santa. Lo que nos preguntamos es, cuando tú oyes acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, sobre todo ahora en esta temporada, ¿qué impacto debería eso ocasionar en tu vida, en tu andar diario como creyente? ¿Qué impacto debe ocasionar en tu vida lo que hemos estado comentando hasta ahora? Que si hoy tú puedes mirar a Dios salvíficamente, si hoy tú puedes respirar vida espiritual, si hoy tú crees en el Señor Jesucristo, es porque se debe a la obra de Dios, no porque tú lo procuraste. Tú ibas en tu camino hacia el infierno tranquilamente. Y Él vino e intervino en tu vida de manera soberana y sobrenatural. Y hoy cuando eso pasó, abriste tus ojos en el reino. Solo por la gracia y la misericordia de Dios. Y que esa salvación que ahora tienes, esa comunión con el Padre, no te costó a ti, le costó a otro. Al Señor Jesucristo. Mi amado hermano, ¿qué impacto en tu vida diaria debe ocasionar la consideración de estas verdades? Vemos a los creyentes en estos días poniendo huevitos en el patio para que los niños los recojan.
No voy a meterme en el asunto de dónde proviene eso. Cristiano no es. Pero de verdad, mi hermano, eso es celebrar la Semana Santa. Lo que yo quiero que quede en tu mente a la luz de los textos que estaremos considerando en esta mañana es lo siguiente. Oye esto, mi amado hermano. La obra de nuestro Señor Jesucristo, cuando consideramos la obra de nuestro Señor Jesucristo, eso debe producir un cambio radical en tu vida. Eso produjo en el pasado, cuando fuiste salvados, un cambio radical. Y eso debe continuar sucediendo. En otras palabras, oye esto, mi amado hermano. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando es aplicada con poder para salvación por el Espíritu Santo, produce un cambio radical en la vida de aquel a quien se produce. Hay un cambio. Y ese cambio va también hasta la matriz, hasta la raíz. Ese cambio debe ser total y radical. La pregunta que nos hacemos es, mi amado hermano, ¿tú fuiste salvado? ¿Tú fuiste redimido por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario? Cuando eso fue aplicado por el Espíritu Santo en tu vida, debió producirse un cambio total y radical. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la obra salvífica de liberación que fue operado en nosotros cuando fuimos regenerados y fuimos salvados? Este texto que estaremos considerando es muy importante. ¿Por qué, mi amado hermano? En los Estados Unidos, todo el mundo es cristiano. Yo recuerdo que en Cuba, cuando estaba en la secundaria, éramos 2 cristianos. Cuando yo llegué a la escuela de economía, de 500 personas, no sé ni cuántos habían ahí, éramos 2 cristianos. Cuando yo estuve en el servicio militar, tuve que pasarlo, era obligatorio. En toda la unidad éramos 2 cristianos. Y el número no lo puse yo, la providencia quiso que en todos fuéramos 2. Yo llego a este país y empiezo a trabajar en un lugar y de los 100 personas que trabajamos ahí, ¿saben cuántos cristianos habían? 150. Empiezo a trabajar en otro lugar y de los 5,000, hoy de hecho, ustedes saben que estoy luchando para que no me pongan a trabajar los domingos. Mi compañía cerró. Porque todo el mundo va a la iglesia hoy. Todos somos cristianos. Este texto es importante. Sumamente importante. Porque enseña que cuando Cristo obra para salvación en una persona, se opera un cambio radical y total. En otras palabras, no todos somos cristianos. ¿Cuál es el resultado entonces? En primer lugar, cuando se libera, recuerden que eso viene por un contexto, el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la salvación. Porque lo que era imposible para la ley, cuando era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la sangre. Fuimos salvados, no porque procuramos la ley, sino porque el Espíritu nos liberó sobre la base de que Dios envió a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Eso es lo que dicen los versículos 2 y 3. Y ahora, a partir del 4, el Espíritu Santo quiere que entendamos cuál es el resultado de eso que pasó. Para que pasen 2 cosas. Mis amados hermanos, aquí hay 100 personas. Yo puedo decir, y lo voy a enfatizar en un momento, que de los 100 personas que hay aquí, hay solo 2 tipos. Los salvos y los no salvos. Y el texto lo va a enfatizar. La pregunta es,
¿Cuál es el resultado para saber la diferencia? Yo puedo considerarme si yo estoy con esas características y ver que Dios por su gracia me salvó y darle glorias a Él y aleluyas. Pero yo puedo considerar el texto y darme cuenta que yo no estoy en ese grupo. Y entonces buscar la solución a mi problema. ¿Qué resultado viene a un alma cuando es salvada? El resultado, en primer lugar, el resultado del cumplimiento de la justicia de la ley. Miren el versículo 4. Dice, ¿para qué? Y ese ¿para qué? Habla del propósito o del resultado de la obra salvífica de Cristo. Cristo salvó para esto. ¿Para qué? La justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis amados hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo en este texto, de manera general, es que la libertad que el Espíritu obró en aquel que se salva, trae serios y radicales resultados en el estilo de vida de esta persona. Cuando el Espíritu Santo libera a un pecador aplicando la obra de Cristo en la cruz, versículo 3, el cristiano comienza a tener, oye esto, tanto el deseo como la capacidad impartida divinamente para vivir justamente. Cuando una persona es salvada, esa persona, por el cambio que se hace interno por el Espíritu Santo, comienza a tener tanto el deseo como la capacidad de vivir una vida que agrada a Dios. Uno de esos resultados es que la justicia de la ley se cumple en nosotros. ¿A qué se refiere Pablo con la justicia de la ley? Primero déjenme decirle a qué nos significa. No se está mirando en el texto la doctrina de la justificación. Cuando uno considera, yo dije que venía teológico hoy, pero yo necesito que ustedes entiendan la salvación. Conozco muchos creyentes que no la entienden. En la salvación, Dios, vamos a usar la palabra, hace dos cosas. Hace dos tipos de cosas. Hay actos y hay obras. Hay actos legales porque nosotros antes de venir a Cristo teníamos un problema legal con Dios. Teníamos un registro malo. Es como un acta donde se registran las cosas malas que hacemos. Es una metáfora. Donde ahí se registra el día 2 de enero del año 1945. No sé si alguno aquí ya existía cuando aquello. Perico Pérez, ese es el acta de Perico Pérez, dijo una mentira. Mis amados hermanos, esto es una metáfora. Nadie saca para allá afuera diciendo, tenemos un acta. Es para que entiendan que nosotros por nuestros pecados tenemos un récord malo delante de Dios. Pero no solo tenemos un récord malo por causa de nuestros pecados. Tenemos una naturaleza mala. De hecho, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es mala. Por ejemplo, imagínense usted que se anda buscando a Perico Pérez, el FBI, porque ha asesinado, bla, 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 bla. Y ese hombre es tomado preso y la manera en que paga su récord malo es yendo a la cárcel, por ejemplo. Pero ese Perico malo, que era un asesino en serie, también tenía un cáncer en su interior. El problema judicial de Perico Pérez es uno y se enfrenta con la justicia. Pero la enfermedad de él es con el médico. Ahora, nosotros tenemos ambos problemas. Un problema judicial con Dios y una naturaleza pecaminosa. Para solucionar esos dos problemas,
Mi problema legal, Dios lo solventa, Dios lo soluciona por medio de actos legales. Entre los actos legales está la justificación. La justificación es que basado en la obediencia activa y pasiva de Cristo, dado que Él siempre hizo todo bien, y Él murió en la cruz del Calvario por el pecador, cuando el pecador cree, toda la obediencia, primero toda el acta mala es borrada, se rompe, y se hace un acta, esto es una metáfora, y se hace un acta buena donde se escribe toda la obediencia de Cristo y se le pone con el nombre del que creyó. Eso es un acto. Dios declara, basado en la obediencia de Cristo, al que cree, al que se convirtió, lo declara justo. Es solo una declaración, es un acto legal. Era necesario porque por nuestro pecado tenemos un registro malo. Pero eso no es todo. Bueno, hay otro acto que es la adopción. No solo somos declarados justos, sino que nos adopta Dios como hijo. Imagínense este caso. Imagínense que un juez llega a su casa. Y cuando entra por la puerta de su casa, hay un criminal que tiene a su esposa amordazada, a sus hijos le ha dado golpes. Y entonces él viene con su poder judicial, los toma, pero alguien paga por el delito que ese hombre cometió. Él declara, basado en que otro pagó por ese criminal, lo declara justo, y no solo eso, le dice, ven, ahora eres mío y vamos a firmar para que seas parte de mi familia. Eso fue precisamente lo que hizo Dios con nosotros. Yo no sé si me están entendiendo. Nosotros los que creímos hemos sido declarados justos, basado en la obediencia de Cristo, y hemos sido adoptados por Dios. Pero ese no es nuestro único problema. Yo dije que teníamos dos problemas. Un problema de récord, eso se soluciona con los actos, pero hay un problema de una naturaleza mala. Eso se soluciona con las obras, la regeneración. Cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de que la justicia de la ley fue cumplida en nosotros, está hablando de una obra. Joel, ¿y por qué tú sabes eso? Bueno, porque trae como consecuencias asuntos reales en nuestra vida, que es lo que veremos más adelante. No es simplemente algo posicional, es algo que trae como resultado un cambio en el alma y en la vida del que cree. Así que cuando Pablo utiliza el término justicia de la ley, es un término interesante en griego que puede ser traducido como requerimientos. Le voy a hacer la historia larga porque la larga corta. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando fuimos regenerados, por esa obra de regeneración, se nos dio la capacidad para en nuestra vida cumplir los requerimientos de la ley. Ahora tenemos una nueva disposición. Esa palabra cumplir, algunos quieren decir, Cristo la cumplió y ya nosotros la cumplimos. No, la palabra griega plerose hablaba de llenar. Es cuando la palabra que se utiliza para hablar, por ejemplo, de la llenura del Espíritu Santo. Hablaba de una obra que realiza el Espíritu Santo dándonos un nuevo deseo y una nueva capacidad para cumplir las demandas de la ley. Mis amados hermanos, esto fue precisamente lo que Dios prometió acerca del nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vayan conmigo a Jeremías capítulo 31, versículos 31 y 33. En el Antiguo Testamento se promete que los creyentes del nuevo pacto iban a tener una nueva disposición para cumplir la ley y una nueva capacidad para cumplir la ley. Una disposición que antes no teníamos y una capacidad que antes no teníamos.
antes de entrar en Cristo. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33. Ese texto profetiza el nuevo pacto. El nuevo pacto es donde estamos ahora, en la historia de la redención. Miren lo que dice este muy interesante texto. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, hablando del antiguo pacto, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y esto es lo que se promete en el nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La ley no sería echada a un lado. La ley sería escrita en nuestro corazón y en nuestra mente para que nosotros podamos cumplir los mandamientos. Nota, mi hermano, que el texto no dice que el pecador va a entrar en el nuevo pacto porque ha guardado la ley. No dice eso. Yo no estoy diciendo que nadie va a entrar en el nuevo pacto porque está cumpliendo la ley. De hecho, en el sermón anterior de esta serie, yo dije que era imposible para una persona entrar en relación con Dios cumpliendo la ley. Lo que estoy diciendo es que una vez que entramos en el nuevo pacto, o sea, que hemos sido salvados, la ley de Dios es puesta en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo para que podamos cumplirla. Eso es lo que se promete también en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, acerca del nuevo pacto. No lo busquen, yo lo voy a leer, atiendan. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Debido a que se hizo un cambio de corazón, se quitó el corazón de piedra y se puso un corazón de carne. El Espíritu Santo empezó a morar en la vida del creyente. Ellos iban a tener una nueva disposición para andar en los estatutos y guardar los preceptos y ponerlos por obra. Dice un comentarista sobre Romanos 8:4. Oye esto. La obra de Cristo, yo sé que estoy siendo teológico, pero ahora en unos minutos voy a ser muy práctico. La obra de Cristo que liberó a los creyentes de la condenación de la ley, permite que ésta se convierta, esa ley, no en un instrumento de muerte, o tal vez mejor, para muerte, sino en lo que fue el propósito inicial de Dios, que andando en ella se viva, ya que sus mandamientos son para vida. ¿Por qué es tan importante esto? En el mundo evangélico en el que vivimos, hay dos extremos que deben ser completamente evitados. Por un lado, están aquellos que creen todavía que ganamos la vida eterna cumpliendo los mandamientos de Dios. Eso es un extremo herético, no es cristiano, aunque se digan cristianos. El otro extremo es el de decir, los mandamientos de Dios, la ley moral de Dios, no tienen nada que ver con el creyente. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y en eso es lo que estamos hoy. Bueno, que no podemos ser salvos por la ley, por cuanto éramos débiles por la carne, es lo que está diciendo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 3. Pero una vez que ha sido salvado esa persona,
esa persona tiene un nuevo deseo y una nueva capacidad. El deseo de vivir para la gloria de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios, y la capacidad para hacerlo. La expresión, aparte de la obra del Espíritu Santo en una persona redimida, los esfuerzos humanos para vivir en justicia, o sea, cumplir los mandamientos de Dios, son inútiles como trapos de inmundicia. Déjame decirlo de otra manera. Que una persona diga, no, yo, es verdad, yo no soy cristiano, pero yo me voy a empezar a partir de mañana, hoy no, hoy es el último día, el domingo. Mañana, es como las dietas, mañana empiezo. Nunca es, ahora voy a empezar, no es mañana. Mañana yo me voy a portar bien. ¿Qué dicen los mandamientos de Dios? Que yo debo amar a Dios sobre todas las cosas. Yo voy a amar a Dios sobre todas las cosas. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo para hacerlo. Tú vas a ver, Joel. ¿Qué dicen los mandamientos? Que yo no puedo adorar a Dios a través de imágenes. Voy a botar todas las imágenes que tengo en mi casa. Ya entendí que eso está mal. Que no puedo tomar el nombre de Dios. A partir de mañana no digo, ay Dios mío, por cualquier cosa. A partir de mañana guardo el día del Señor. A partir de mañana no mato, no robo, no hurto, no doy falso testimonio, no codicioso. A partir de mañana, Joel, te prometo todo mi esfuerzo para hacer eso. Cuando una persona dice tal cosa, primero no sabe lo que está diciendo. Porque aparte del Espíritu Santo nadie puede hacer eso. Segundo, porque aún lo intentaras, para Dios sería un trapo de inmundicia. Debido a que el cristiano ha sido regenerado y que por tanto ha recibido en su interior una naturaleza sujeta a la ley de Dios, ahora anhela y además es capaz de vivir, que es de lo que está hablando Pablo, en santidad. Mis amados hermanos, de lo que está hablando Pablo en este texto, es que la resultante de la obra de Cristo en el corazón de una persona es que esa persona empieza a vivir de manera santa. Déjeme dar algunas aplicaciones hasta aquí. Lo que aprendemos de esto es que la santidad es el propósito último de la encarnación y la expiación. Déjeme decirte que lo primero que va en la lista de los propósitos para nuestra salvación no es que vayamos al cielo. No. Es que seamos santos. ¿Quieren tengo muchos textos, pero tengo uno. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Versículo 4. Vamos a leerlo desde el 3 para que ustedes tengan el contexto. Aquí está hablando el apóstol Pablo del origen de la salvación. O sea, ¿cuándo fue que en verdad Dios determinó salvarte? A veces hay personas que dicen, no, eso es algo que va surgiendo en dependencia de nuestra respuesta. Y de pronto oíste el evangelio y tú creíste, esta es la oportunidad, voy a aprovechar. ¡Fua! Mi profesor de griego, que el hombre era un genio en griego, no sabía enseñar, pero era muy bueno en el idioma. Él decía que la salvación era algo como esto, que lo que vamos a hablar, ahí está la palabra elección, escogió. Escoger era esto, había un círculo, ese círculo es la salvación. Y que Cristo se pone, esto es una metáfora también. El que cree en mí sea salvo. ¿Quién quiere creer? Carlos dice, yo creo, ven, y te pone en el círculo. Pero como veremos, eso no es algo que va pasando a medida que pasa la historia. Como veremos en un momento, que tú hayas sido salvado es algo que Dios ideó en la eternidad pasada. Como decía el hermano
César esta mañana, fue algo que Dios le vino a la mente antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios dijo, Ricardo Piñeiro, cubano, estatura, no sé cuánto, 6 pies, grueso, no dije nada, yo también soy grueso. Estoy dando descripciones y lo hago con él porque tengo confianza. Él, no solo lo voy a crear, él va a ser salvo. ¿Cómo lo sé? Miren el versículo 3 de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en él, Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Eso habla de propósito. Fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Viste para qué Dios te escogió? No fue para darte un ticket gratis al cielo. Él te escogió para que tú seas santo. Miren lo que dice MacArthur acerca de Romanos 8:4. El propósito del Evangelio no es hacer felices a los hombres, sino hacerlos santos. Tengo su atención. El Evangelio de la prosperidad es una mentira. Él dice que el propósito de la elección es que seamos felices de este lado del cielo. Son unos engañadores, blasfemos y pervertidores del Evangelio. El propósito del Evangelio no es que seamos felices. Mis hermanos, ¿cuánta presión me quita eso? Sino hacernos santos. Como aclaran las bienaventuranzas, la felicidad genuina viene a los que pertenecen a Cristo y son obedientes a su voluntad, pero la felicidad verdadera procede únicamente de la santidad. Segundo, la santidad consiste en cumplir la justa demanda de la ley. Esta es la respuesta final que da Pablo a los antinominianos. Un término, grábalo, escríbelo. Antinominiano significa contrarios a la ley. Si alguien cree que la ley no tiene nada que ver para el creyente, estoy hablando de la ley moral. No puedo hacer toda la historia en un solo día. De los 10 mandamientos. La ley moral no ha sido abolida para nosotros. Tiene que cumplirse en nosotros, es lo que dice Pablo. Si bien la obediencia a la ley no es la base de nuestra justificación, o sea, no somos salvos por cumplir la ley, es el fruto y resultado de ella y el significado de la misma santificación. La santidad consiste en ser semejante a Cristo, y la semejanza a Cristo consiste en cumplir la justicia de la ley. Amén. Tercero, la santidad es obra exclusiva del Espíritu Santo. Voy a citar un comentarista y termino este punto. Y por lo que veo no terminaré el sermón. Este nuevo principio dinámico de vida no surge del creyente. O sea, tanto el deseo como el cumplir la voluntad de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios, no proviene de nosotros. No lo producimos nosotros. El capítulo 7 permite entenderlo correctamente, el capítulo 7 de Romanos. Los esfuerzos personales para alcanzar el cumplimiento de lo que Dios establece en su ley como principio regulador de la vida que le agrada son estériles a causa de la vieja naturaleza con todo el componente de pecado que se asienta en el creyente. Romanos 8:3.
Los principios de la ley son espirituales, por tanto, incompatibles, imposibles para quien es carnal, vendido al pecado. Solo por el poder del Espíritu Santo, asentado en todo aquel que cree, el cristiano puede llevar a cabo las demandas morales de la ley, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Así que, ¿cuál es el resultado, el primer resultado de haber sido salvado por Cristo? Un deseo renovado y una capacidad de vivir en santidad. Segundo, ¿cuál es el segundo resultado de la obra de la salvación? Y esto a lo mejor no le va a gustar a alguien. División. División. Miren los versículos 4 al 6 y díganme si no ven división ahí. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque los que son de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Estos versículos enseñan que en el mundo en el que nosotros vivimos hay dos tipos de personas. Los que han sido liberados por el Espíritu y los que no han sido liberados por el Espíritu. Los que han sido liberados por el Espíritu, Pablo dice que ellos son del Espíritu. Los que no han sido liberados por el Espíritu, dice que ellos son de la carne. Miren de nuevo el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Vamos a definir un par de cosas aquí. Les dije que venía teológico hoy. Cuando Pablo habla de carne, no quiere referirse a ese tejido blando que recubre nuestro esqueleto óseo. ¿Cómo voy, Leonardo y Ricardo? Ni a nuestros instintos y apetitos corporales, sino más bien a la totalidad de nuestra humanidad en su condición corrupta e irredenta. Alguien que no ha sido liberado por el Espíritu es alguien que pertenece a la carne. Alguien que ha sido libertado por el Espíritu es alguien que pertenece al Espíritu. Cuando se habla de Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Es su dueño, su mayor influencia, su motivador, su santificador. Los que son de la carne son controlados por la carne. Los que son del Espíritu son controlados por el Espíritu. Y ambos, por esa razón, viven vidas muy distintas. ¿Qué tan distintas? En primer lugar, Pablo dice que los que son de la carne andan conforme a la carne. Y los que son del Espíritu andan conforme al Espíritu. Miren el versículo 4. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando hablamos de andar, obviamente Pablo está usando una metáfora ahí también. No está hablando de la forma en que caminamos. Habla de nuestra conducta en la vida diaria. Habla de cómo vivimos cada día. Habla no solo de nuestras aspiraciones, sino de cómo llegamos a cumplir nuestras aspiraciones. Lo que dice el apóstol Pablo es que aquellos que son de la carne andan de acuerdo, conforme, amiguitos de la carne. La manera de conducirse en la vida diaria es mundana, es pagana, es inmoral. Es lo que está diciendo Pablo. En cambio, aquellos que son del Espíritu, ellos andan conforme a, de acuerdo, según los dictados del Espíritu. No solo eso, los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne. O sea que un cristiano se manifiesta primero en la manera en que se conduce en la vida diaria. Mi amado hermano, si la gente de allá afuera, no yo, tu esposa, tus hijos, tus compañeros de trabajo, lo que ven es un pagano, no importa que vengas cada domingo, eres un pagano. Dice Sugel que si tú ves a un animal caminando como ganso, volando como ganso, graznando como ganso, eso no es un perro. ¿Qué cosa es eso? ¿Un ganso? Si tú ves a alguien hablando como impío, viviendo como impío, conduciéndose como impío, mis amados hermanos, no importa que diga que es San Pedro de los Palotes, es un impío. Ahora, no solo se evidencia en la manera que andamos, se evidencia en la manera en que pensamos. Miren el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí la palabra pensar es sumamente curiosa, es muy interesante. Déjenme hablarle porque hay otra palabra muy similar en griego que se traduce ocuparse. Cuando veamos que los que son del Espíritu se ocupan en las cosas del Espíritu, Pablo utilizó dos palabras griegas muy similares que hablan de lo mismo, relativamente de lo mismo. Así que quiero que presten atención para que entiendan la diferencia. Pensar aquí no habla primariamente de nuestra cosmovisión, eso lo va a hablar un poquito más adelante. Habla de las cosas que nos pasan por la mente. Habla de esos sueños despiertos que tenemos. Ustedes no sueñan despiertos. Yo sueño despierto. Sobre todo porque tengo un trabajo muy manual. Entonces, yo puedo estar ensamblando algo, o puedo estar escribiendo un papel, o puedo estar arreglando una máquina en mi trabajo y mi mente puede estar. Así que yo no exagerar, pero yo sueño también, despierto. Me pasan cosas por mi mente. Tengo pensamientos sueltos en mi mente. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que esos sueños que vienen a nuestra cabeza, esos pensamientos rápidos que vienen a nosotros durante el día, no son inocuos. No, Joel, no puedes poner otra palabra, como que no son neutrales. Hablan de lo que hay en el corazón. Dime, vamos a hablar. ¿Qué es lo que sueña? ¿Tú sueñas tener un bote de cuánto? Díganme una medida. ¿De cuánto? ¿De 20 pies? ¿Cómo tú sabes eso? Un bote o tener... Miren, mis hermanos, no hay ningún problema en que usted en alguna parte del día, sobre todo si tiene hambre y quiere comer pescado, piense en un bote. El problema es cuando tú ocupas tu mente en esas cosas. Eso habla de tus anhelos, de tus aspiraciones en la vida. Lo que está diciendo Pablo es que aquellos que son del Espíritu ocupan esos pensamientos en las cosas del Espíritu. Que sus sueños tienen que ver con las cosas del Espíritu. Pero aquellos que son de la carne, ellos soñarán con cosas muy diferentes. Ellos soñarán con cosas de la carne. A cualquiera le puede venir un pensamiento pecaminoso. A cualquiera. Aún leyendo la Biblia. Aún leyendo, sed santos porque yo soy santo. El problema no es que te venga un pensamiento pecaminoso. El problema es qué haces con él. El que es de la carne, ¿sabe lo que hace? ¿Entienden? ¡Wow! Hace mantequilla. El que es del Espíritu.
Señor, ayúdame. Que tal cosa que me ha pasado por la mente nunca acontezca en mi vida. Hay una cosa más. Dice que los que son de la carne se ocupan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu se ocupan en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa palabra ocuparse es una palabra griega muy parecida a pensar, que hablamos hace un instante. Solo que esta palabra hablaba más bien de mentalidad, de una perspectiva de vida, lo que llamamos en filosofía cosmovisión, la manera en que vemos la vida y cómo se conduce. Lo que dice el apóstol Pablo es que la mentalidad de alguien que es del Espíritu es una mentalidad venida de las Escrituras. Es una cosmovisión venida de las Escrituras. Aquel que no está o que es de la carne, su mentalidad y su perspectiva es de la carne. Déjeme decirle que esa mentalidad de la carne o del espíritu, déjeme decirlo de esta manera, déjeme decirle que a un cristiano de vez en cuando le puede salir esa mentalidad carnal. Sobre todo cuando escribe en Facebook o en Instagram o en Twitter. Hay personas, hay creyentes, déjeme decirlo bajito para que nadie se entere, que piensan que en Facebook pueden escribir lo que quieran, que pueden llamarle a uno estúpido, a otro estúpido, y no pasa nada en Facebook, que puede decir una palabra ociosa y no pasa nada. Dios dice que todo el que diga de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, y si hubiera sido escrita la Escritura en nuestros días, hubiera puesto o escrita en Facebook, daremos cuenta a Dios. Y uno puede ver una mentalidad de la carne a veces en un creyente. ¿Qué debe hacer? Instruirse por el Espíritu. Ahora, la mentalidad o la cosmovisión en sentido general de alguien que es poseído por el Espíritu, que de plano, déjeme decirle una cosa, todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo no es algo que tienen algunos creyentes seleccionados de probada madurez. En una ocasión, un grupo de carismáticos le preguntaron a Billy Graham si había sido bautizado por el Espíritu. Si no lo sabe, una de las maneras en que la Escritura en el Nuevo Testamento usa para hablar de la posesión del Espíritu en el creyente es precisamente eso, el bautismo del Espíritu. Y le preguntaron a Billy Graham, Pastor Billy Graham, ¿ha sido usted bautizado por el Espíritu? Y él dijo, sí, fui bautizado por el Espíritu. Oh, ¿cuándo? El día en que me convertí. El día en que te convertiste, el Espíritu Santo vino a morar en tu vida y fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Ah, no, pero yo no hablo en lengua. ¿Y quién dijo que quién dijo eso? Reto a un carismático que me enseñe un texto que la consecuencia de haber sido bautizado es hablar en lenguas. Amén de que soy, ¿qué somos nosotros? Cesacionistas, ¿verdad? Es bueno tener el secretario aquí. Amén de que soy cesacionista. Déjeme decirle que en todo caso, el hablar en lenguas es un don espiritual. Estoy hablando de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a una perspectiva. El día que nos convertimos, el Espíritu Santo empezó a morar en nosotros. Y fuimos bautizados. Bautismo significa sumergido en. Y el Espíritu Santo empezó a morar en nuestras vidas. Y empezó lo que se llama
la santificación. Noten que algo interesante del texto. Muchachos que están aquí en esta mañana, déjame darte una mala noticia. Muchachos, atiendan. Tú no has sido redimido por la sangre del Cordero. Tú eres de la carne. ¡Ay! No le digas a ese niño que lo va a traumar. Lo voy a traumar si no se lo digo. Tú eres de la carne. Mira lo que dice el texto. El texto no dice que los que se ocupan el ocuparse de la carne produce muerte. No dice ese el texto. El texto dice que el ocuparse de la carne es muerte. En cambio, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mi amado hermano, tú quieres vivir un estilo de vida donde la vida plena y abundante que Cristo da pueda ser cada vez más creciente. Ocúpate en las cosas del Espíritu. El Señor Jesucristo en Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Está en la posición delante de Dios de un creyente, porque tiene al Espíritu de vida y de paz, que puede decir: no importa lo que le rodea, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuáles son los resultados de no vivir conforme al Espíritu? Estás en enemistad contra Dios. Mire el texto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Eso solo lo puede hacer alguien que tiene el Espíritu. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ese es lo segundo, agradar a Dios. Así que los resultados de no vivir conforme al Espíritu es que estás en enemistad con Dios y que no puedes agradar a Dios. Qué historia tan triste la de aquellos que viven conforme a la carne. Tal vez ellos no dirán: es que estoy viviendo la vida. No, estás viviendo la muerte. Y un día tú verás que tu pecado te va a alcanzar. Chicos, yo sé que ustedes tienen algo por dentro. Los médicos le dirán las hormonas. Pablo le llama la carne. Dentro de ustedes que tienen ganas de experimentar. Yo le he dicho a mis hijas siempre que hay dos maneras de encontrar la verdad: por instrucción o por experiencia. Y siempre les dije que era siempre mejor aprender la verdad por instrucción. Aunque dice la filosofía de la calle que nadie escarmienta por cabeza ajena. Nosotros te hemos dicho a ti, desde que tienes uso de razón y llegaste a este púlpito, que te hemos dicho siempre que el ser de la carne trae muerte. Y eso, ¿sabes cuándo lo vas a descubrir? Bien pronto, cuando empiece la adolescencia. Y llegue alguien no deseado como la depresión. Cuando llega la adolescencia, no tener todo lo que se quiere, pone en su alma un sinsabor. En la medida en que vamos creciendo, pensamos que ese sinsabor a la vida, ese temor a la vida que está en todo adolescente, y nosotros lo tuvimos también, se quitaba experimentando cosas o logrando cosas.
Hay jóvenes adolescentes que empiezan a decir, si empiezo a experimentar la marihuana, y empiezo a experimentar la droga, si empiezo a experimentar los pecados sexuales, quizás ese sinsabor amargo que tiene mi alma se quite. O tal vez algunos digan, no, mira, el día que yo me gradúe de médico y empiece a ganar dinero y tenga una casa grande, linda, con un yate afuera, no sé si los médicos se puedan pagar eso, un yate afuera, ese sinsabor amargo que está en mi alma se va a quitar. Algunos dicen, si yo me pongo a viajar por el mundo y es de vacaciones en vacaciones y de fiesta en fiesta, ese sinsabor que hay en mi alma se va a quitar. Lo que pasa en un alto porcentaje, muy alto, es que ese sinsabor con el paso de los años no se quita, se agrava, se pone peor. Tal vez en tu caso tú pienses que ese sinsabor en tu alma lo tienen tus padres, que no te dejan hacer todo lo que tú quieres. No, ese sinsabor lo tienen también los chicos afuera, que sus padres les dejan hacer lo que les da la gana. A veces no tienen el valor para decirlo. Y lo que hacen es alardear de sus pecados, pero por dentro tienen el mismo sinsabor. ¿Sabes lo único que quita ese sinsabor? Jesucristo, que es más dulce que la miel. Yo sé que yo se los digo, muchachos. Y ustedes dicen, este viejo, que no tiene muchas canas, pero es un viejo. Es verdad, soy un viejo. Pero no te estoy diciendo eso porque soy un viejo. Te lo estoy diciendo porque es la verdad. Y un día te vas a dar cuenta. En palabras de Salomón, él decía que pueden llegar tiempos donde no encuentres en nada contentamiento. O sea, ese sinsabor venido de una persona que tuvo todo en la vida se agravó tanto que ya nada le daba contentamiento. Dice que aquel que es de la carne está en enemistad contra Dios y no puede agradar a Dios. 2 palabras de aplicación y pasamos a la cena. La primera palabra de aplicación es para los creyentes que están aquí en esta mañana. Tal vez ustedes han oído, les dije que venía teológico, han oído hablar del cristiano carnal. Para algunos, el cristiano carnal, los que enseñaron eso, enseñan que en este mundo no hay 2 tipos de personas, hay 3. Están los cristianos espirituales, están los carnales y están los cristianos carnales. Están en el medio. Ellos son cristianos, pero son carnales. Los cristianos espirituales son los cristianos que el espíritu controla y domina. Los carnales o los naturales son los que no tienen el espíritu. Y los cristianos carnales son los que tienen el espíritu, pero es el ego el que los controla. Mis amados hermanos, a la luz de este texto, no hay tal cosa como cristianos carnales. O eres un cristiano espiritual o eres un impío. El que es del Espíritu Santo, él anda conforme al Espíritu, él piensa conforme al Espíritu, él se ocupa en las cosas del Espíritu. No, a mí es que eso de estudiar la Biblia, la verdad, y de orar, a mí eso no se me da. Eso es para otro. A mí yo soy más práctico. Bueno, si eres tan práctico de que la Biblia y la oración no se te da, déjame darte una tremenda noticia. Tú no eres del Espíritu. Los que son del Espíritu andan conforme al Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu, se ocupan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne andan conforme a la carne,
piensan en las cosas de la carne, se ocupan en las cosas de la carne. ¿Tú has sido salvado? Bien. ¿Tú eres un cristiano, mi hermano amado? Bien. Tú lo debes exteriorizar, manifestar, y no es algo que tú dices, a partir de mañana yo voy a empezar a hacerlo. No, es algo que el Espíritu produce. Por eso Pablo dice que son, habla de naturaleza, no de algo que ellos hacen, sino algo que produce el Espíritu. Ellos son lo que son y por tanto andan, piensan y se ocupan. No es algo que ellos producen, es algo que produce el Espíritu. Y donde está el Espíritu produce eso. Así que si tú, mi hermano, si tú no andas conforme al Espíritu, si tú no piensas en las cosas del Espíritu, y si tú no te ocupas en las cosas del Espíritu, entonces tú eres de la carne, estás andando conforme a la carne, estás pensando en las cosas de la carne y estás ocupándote en las cosas de la carne. No hay tal cosa como un cristiano no santo. Yo no te estoy diciendo que tu santidad será perfecta. Yo te estoy diciendo que tu santidad será sincera y será progresiva. Tú estarás siendo conformado cada vez más a la imagen de Cristo. No es perfecta, vas a pecar, yo peco. Si no, pregúntale a mi esposa. Pero mi santidad es sincera y es progresiva. Lo que ustedes deben ver en mí es que yo soy un mejor cristiano que lo que fui el año pasado. Ustedes deben ver en mí cada vez más de Cristo y menos de Joel Puentes. O en palabras de mi esposa, un puentesiano, puentesiana. Las cosas de los puentes. Vamos a suponer, y esta es la segunda aplicación, que tú llegaste a la conclusión de que eres de la carne. Porque andas conforme a la carne, piensas conforme a la carne y te ocupas en las cosas de la carne. Déjame decirte que hay solución a tu problema. La solución está en el Señor Jesucristo. Ven a Cristo para que Él te salve de tus pecados. Ven a Cristo. Ven a Cristo, que Él es el dador de verdadera vida. Ven a Cristo para que halles en el trono de Cristo redención y misericordia. Dice el Señor Jesucristo, Él promete que si tú vienes a Él, Él no te echará fuera. Ven a Él ofreciéndole tu maldad. Ven a Él arrepentido. Cree que solo Él puede ser la solución de tu problema, de tu pecado. Ven a Cristo. No tienes que, voy a empezar a ser buena gente para entonces ir a Cristo. No, ve a Cristo con tu pecado. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino, como vimos en la lectura continuada, Él vino a buscar a los que tienen necesidad de médico. Él viene a buscar a los pecadores para salvarles. Ven a Él. Arrepiéntete de tu pecado y cree única y exclusivamente en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu luz, por tu palabra. Gracias te damos porque tu Espíritu Santo ha sido puesta en nuestras almas como una garantía, las arras de todo lo que tú nos darás por ser parte de tu pueblo. Te pedimos ahora que al tomar la cena, no solo podamos ver con nuestros ojos espirituales a Cristo muriendo en nuestro lugar,
sino también ver la salvación que tenemos en ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Les pido a los diáconos y al hermano César